Hola mujer de retos, ¿cómo estás? Te saluda tu coach Dante Alejandro, precisamente platicando sobre los miedos a los que sé que como mujer te enfrentas muy probablemente todos los días o tienes ahí presentes al menos en tu mente o en tu corazón y que muchas veces nos limitan. Así es que vamos a empezar a trabajar estos miedos para que te liberes ya de una vez por todas de todos ellos y de una buena manera para que ya puedas trabajar y andar por ahí libremente sin ese miedo, o al menos disminuirlo o controlarlo en ese sentido. Así es que yo te hago la primera pregunta: ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene la mujer a la hora de emprender una cosa o tomar una decisión que quiere tomar? Es justamente el miedo del que estamos hablando. Y como decía Mayra ahorita, le pueden tener miedo a muchas otras situaciones que te pueden provocar ese miedo. Como decían por ahí, por ejemplo, cuando algo no te gusta o te incomoda algo en tu vida. Te incomoda de tal manera que te da miedo cambiar, te da miedo hacer otra cosa. Te genera miedo también cuando te han herido emocionalmente. ¿Sabes qué? De esta agua ya no beberé más y ya no quiero que mi corazón salga lastimado. Cuando te enojas por una determinada situación o con alguien, te da miedo a veces enfrentar o volverte a comunicar con esa persona para aclarar el punto y que precisamente pueda volver a haber otro problema ahí de discusión. Cuando te sientes frustrada por alguna situación, esa frustración te orilla y te limita tanto para no hacer nada y te detienen muchas cosas. Cuando te han desilusionado de una u otra manera, ¿sabes cuándo? Cuando sientes culpa, mujer, sí, cuando sientes culpa de algo que hiciste o de algo con lo que tuviste que ver, te sientes culpable y eso te provoca miedo poder destapar esa cloaca y ponerla en claro o esclarecerla. Te da miedo a veces cuando te sientes inadecuado o apropiada a alguna situación, o también cuando estás sobresaturada, miedo de hacer más cosas, de sobrecargarte, de trabajar, y justamente también miedo cuando te sientes solas o cuando crees que estás sola. Este miedo incluye todo tipo de emociones, mujer, que tú sabes pueden ir desde una baja preocupación y recelo y que puede pasar a una mayor preocupación, ansiedad, susto e incluso llegar hasta tener no miedo, sino terror por esa situación. Así es que vamos definiendo para empezar qué es el miedo. Pues simplemente es la percepción o es el temor que te genera una situación con anticipación, es decir, antes de que ocurra, y te genera este miedo, para lo cual debes estar preparada. Esa es la clave. El punto es que la mayoría de las mujeres, para empezar, y fíjate bien si es tu caso, no reconocen ese miedo. Y si lo reconoces también, mujer, muy probablemente te dejas arrastrar por él. Y justamente te paraliza, te limita, te obstaculiza. Así es que, ¿qué puedes hacer, mujer? Toma nota para que vayas trabajando ese miedo. Como decíamos, a lo mejor no lo vas a poder eliminar del todo, pero sí con la intención de que lo puedas controlar. Número uno, ¿qué debes hacer para eliminarlo o controlarlo? Número uno, precisamente empezar por reconocer tu temor actual. Número dos, revisa exactamente de esa situación o de esa persona qué es la parte en específico que te genera ese miedo o ese temor, esa ansiedad, como decíamos. Número tres, evalúa qué puedes hacer para estar preparada o enfrentar ese miedo. Es decir, cómo lo puedes atacar, cómo lo puedes sobrellevar, una vez que lo has reconocido y que has identificado exactamente qué es lo que te da miedo. Y finalmente, como punto número 4, determina las acciones que necesitas hacer para poder enfrentar ese miedo. Es decir, ponle acción. Como dicen por ahí, las fobias se quitan o se eliminan enfrentándolas. Sí, hay mucho de cierto en ese sentido, pero cada quien su ritmo, cada quien su estrategia, cada quien tendrá su modo de enfrentarlo. Lo importante es que tomes acción, que hagas algo para que ese miedo disminuya. Así es que los miedos más comunes, te puedo comentar yo que he observado en las mujeres, en las coaches que me ha tocado trabajar con ellas, es por ejemplo el clásico y típico, y díganme aquí mis compañeras si no, el miedo al fracaso. No emprendes algo porque, híjole, no vaya a ser que no lo logre o que no pueda. Te digo una cosa, y ahí te va la primera frase: solo hay una cosa que hace que un sueño no sea posible, y es precisamente el miedo a fracasar.
Cuidado, el fracaso es la negativa, simplemente establecer un plan y trabajar para su cumplimiento. Recuerda, el miedo siempre tiene un propósito, identifícalo. Una vez que sepas cuál es, puedes tomar las acciones necesarias para que llegues ahí y lo puedas vencer. Otro de los miedos clásicos, a no arriesgarse, es decir, no te avientas, no te atreves. El que no arriesga no gana, recuerda eso. Otro es el miedo a equivocarse. Todos cometemos errores y recuerda esto, no hay decisiones perfectas, ni buenas ni malas. Así es que pues toma las decisiones que tengas que tomar. Las mujeres suelen inhibir su capacidad de decisión por no afectar a otras personas. O también miedo a no tener alternativas, lo cual solo requiere creatividad y muchas mujeres no confían en sí mismas en este punto. Y también, ojo, miedo, tienes miedo muchas veces, mujer, a decir no, te lo puedo asegurar. Muchas veces no puedes decir no a tu marido, al jefe, a tus hijos, a tus amigas, cuando ya estás sobresaturada, ya estás cargada y no te atreves a decir no, tienes miedo a decir no. Así es que practica a decir no. Y yo te quiero compartir, para antes de irnos, este video que dura 1 minutito, que está muy interesante y que producción nos lo va a poner para que pongas mucha atención, y habla precisamente sobre cómo enfrentar este miedo. Ponle atención. ¿Lo viste? Atrévete, cambia, haz lo necesario que tengas que hacer para enfrentar ese miedo, despedirte de ese miedo de una vez. Recuerda que la mayoría de los miedos son infundados, es decir, no tienen fundamento, no se justifican. Por algo que te sucedió en el pasado, crees que otras situaciones te puede suceder eso mismo y te generan o te provocan recordar ese miedo. Así es que recuerda, si aún todavía vas a tomar decisiones con miedo, por favor te recomiendo, ten seguridad y fe, confianza en ti misma para empezar. Y finalmente recuerda que siempre estamos en manos de Dios, y si alguien te va a ayudar a que tomes la mejor decisión, que te atrevas a perder ese miedo, va a ser el de arriba, que aunque a veces sus decisiones son misteriosas, pero siempre son a nuestro favor. Te agradezco que hayas compartido nuestra cita el día de hoy en Mujeres de Retos, y nos vemos en el próximo programa. Recuérdalo, por aquí te estaremos esperando. Un saludo.